¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos hablando de los diversos tipos de hernias, pero les habíamos dicho que todavía íbamos a tocar la hernia discal? Bueno, pues hoy ha llegado el día en que vamos a hablar de la hernia discal. Realmente hay varias causas, ¿no? Se dice que cuando uno carga mucho peso y encima en una mala postura, podría generar una hernia discal. Ahora, ¿ustedes piensan que con este tipo de hernias lo mejor es una intervención quirúrgica o no? Bueno, los especialistas que han venido hoy al programa nos lo van a contar. Empezamos. El doctor Felipe Cabel, traumatólogo del Hospital Hipólito Unanue, vuelve a estar aquí en el programa. También está César Kuroki, especialista en medicina física y rehabilitación y además jefe del departamento de la Unidad Motora y Dolor del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y también el doctor Pedro Soto, neurocirujano y jefe del servicio de neurocirugía del Hospital 2 de Mayo. Bienvenidos al programa, bienvenido una vez más, doctor, gracias por acompañarnos. Y habíamos estado hablando de los otros tipos de hernias, ¿no? En programas anteriores, hoy hablamos de la discal. A ver, así un poquito a grandes rasgos, ¿nos podrían explicar en qué consiste este tipo de hernia y en qué se diferencia de las otras? Bueno, buenos días, gracias por la invitación de nuevo. Cuando hablamos de una hernia discal, lo que estamos hablando es de una alteración en un disco que se encuentra entre dos vértebras, ¿no? Esta alteración va a producir una debilidad en pared, porque en realidad una hernia, en términos generales, como ya habrán visto en los anteriores capítulos, es una debilidad de una pared. La pared contiene algo. Al debilitarse esta pared, el contenido tiende a salir. Entonces, eso es una hernia. Ahora, las hernias abdominales tienen debilidad en la pared abdominal. La hernia discal viene a ser una debilidad en el anillo que va a contener un fluido y como se debilita esta pared por diversos motivos, tiende a avanzar, a empujar, y eso es lo que va a producir la compresión. Eso es una hernia en realidad, ¿no? Solamente que muchas veces creen que una hernia inguinal es igual a una hernia discal y es completamente distinta. Diferente, ¿no? Muy bien, y aquí va más información. Una hernia discal se produce cuando una de las almohadillas suaves, es decir, los discos, ¿no?, que se encuentran entre las vértebras, sale del canal raquídeo. Una hernia de disco ocurre con más frecuencia en la parte baja de la espalda. Los discos del cuello, cervicales, también pueden presentar hernias, aunque con menor frecuencia. Si la fisioterapia no es suficiente para eliminar el dolor o las complicaciones son mayores, puede ser necesaria la cirugía. La cirugía, digamos, no va a ser aplicable en todos los casos, ¿no? No. La cirugía solamente tiene indicaciones específicas y claras, ¿no? Tal como indica el doctor, obviamente esta compresión sobre una raíz tiene que tener algunas características importantes para llegar a ser quirúrgica. De primera intención, todas las hernias son susceptibles de contractura muscular a nivel lumbosacro, cuando son lumbares, o a nivel cérvico-dorsal, cuando son cervicales. Y claro, el primer intento de tratamiento no solamente es con antálgicos, con antiinflamatorios, con relajantes musculares, tanto orales como parenterales, sino terapia física. La terapia física es parte del primer paso para el tratamiento de cualquier protrusión o hernia discal. Perfecto, muy bien. ¿Algo que comentar desde su especialidad antes de irnos a ver un video que tenemos preparado? Claro, en mi hospital, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, los pacientes con este tipo de problemas ya vienen derivados de otros hospitales, ¿no? Puede ser de hospitales del Ministerio de Salud o privados. O sea, tienen que venir ya con un diagnóstico predeterminado. Y como dice el doctor, pues la gran mayoría necesitan el apoyo fisioterapéutico. Entonces nosotros hacemos un examen previo también de estos pacientes y según la patología que presenta, según los síntomas que tenga, nosotros aplicamos un tratamiento multidisciplinario. Es decir, que no solamente es la terapia física, o sea, los masajes que conocemos, el ultrasonido, etcétera, sino también es un apoyo, por ejemplo, de terapia ocupacional, donde tiene que enseñársele al paciente cómo cargar peso, cómo agacharse, a las amas de casa cómo planchar, ¿no es cierto? Cómo tener las cosas en la cocina, que no debe estar en alto, debe estar en bajo, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos el apoyo de la parte psicológica, porque estos dolores pues son crónicos también,
y el dolor crónico nos lleva a alteraciones, ¿no? de humor, psicológicas, etcétera. Entonces tenemos también el apoyo de un psicólogo. Y si el paciente pues necesita, digamos, es pobre y no alcanza de repente a los programas de ayuda como son el CIS, etcétera, también tenemos el apoyo de la asistente social, ¿no? Para tratar de darle un mejor tratamiento multidisciplinario. Listo, ya está la información, se acabó el programa. No, mentira, hay mucha información, así que la vamos a ir desarrollando durante toda esta hora. Y ahora sí vamos con lo anunciado, tenemos un video, ¿no? Preparado por el Ministerio de Salud que habla justamente sobre la hernia discal. La hernia discal, llamada también hernia de disco, puede presentarse en la región cervical, dorsal o lumbar baja. ¿Por qué ocurre una hernia? Porque la protección de un disco se llama anillo fibroso, que es de una pared de colágeno, que cuando uno es joven eso está pues vital, está bien hidratado. Conforme uno avanza en edad, ese disco sufre cambios anatómicos. Y al deshidratarse ya no hay tanta elasticidad ni flexibilidad a la hora de mover la columna. Y ese anillo fibroso se desgasta y puede romperse. Esa es la hernia del disco. El síntoma más frecuente es el dolor lumbar. Cuando llega un paciente en ese estado, nosotros repetimos los analgésicos de mayor efecto. En ese lapso, el paciente puede mejorar, porque generalmente el reposo mejora al paciente. Tenemos algunas alternativas neuroquirúrgicas para ubicar la hernia y extraerla. Pero también existen técnicas microquirúrgicas para hacer esa misma tarea, pero en espacios más pequeños, que a su vez van a beneficiar al paciente, sobre todo en el tiempo de hospitalización y obviamente también en el tiempo quirúrgico. Las respuestas son favorables, son positivas, mejoran mucho los pacientes y se reintegran a sus labores. Una recomendación importante para todos nosotros es guardar una buena postura, una buena actitud, obviamente no subir mucho de peso, y eso sería lo más adecuado. Muy bien, agradecemos una vez más al Ministerio de Salud. Veíamos, por ejemplo, que las bicicletas estacionarias o estáticas son una buena herramienta, ¿no? Quiero que el doctor Cabell nos acompañe un momento aquí al plasma, ¿no? Para iniciar una pequeña clase de anatomía. Venga para aquí conmigo, ¿no? Porque nos va a explicar bien, ¿no? El tema de la columna vertebral y todas sus partes. A ver, vamos a ser un poco prácticos porque no es una clase de anatomía, sino es una clase más de practicidad de nuestro cuerpo, ¿no? Ya. La columna, como ven, es un eje, ¿no? Y este eje está compuesto por pequeños huesitos que se llaman vértebras. Estas vértebras, a su vez, van posicionadas una sobre otra y entre cada una de ellas existe lo que se llama un anillo. Esta columna vertebral tiene 4 segmentos, ¿no? La parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar y la parte sacra. ¿Por qué es importante reconocerlas? Porque de estas 4 partes, la parte cervical y la parte lumbar es la parte móvil, mientras que la parte dorsal y la parte sacra es la parte rígida. ¿Qué quiere decir? Que si estas partes se mueven, son las que están propensas a desarrollar las hernias por compresión o por movilidad. Y de estas zonas, la parte cervical es más movible, tiene una capacidad de rango de movimiento mucho mayor que la parte lumbar, por lo que esta parte, digamos, está más protegida que la parte lumbar. La parte lumbar tiene una movilidad no tan amplia como la cervical, por lo que esta zona es la que es más propensa al desarrollo de hernias de disco. No es que no se puedan desarrollar en estos segmentos, pero lo más común, y la que causa más sintomatología es la parte lumbar. Entonces, esto es, digamos, a grandes rasgos lo que es la anatomía de esta parte de la columna. Ahí vemos el disco. En este caso, este es el disco intervertebral. Que vendría a ser más o menos como un amortiguador. Exacto, ya eres prácticamente una doctora con nosotros. El disco prácticamente yo pensaba que ya lo era ya. Es que te falta el CMP. El disco intervertebral, ¿cuál es la función? ¿No? Amortiguar el impacto entre estos dos huesos. Si nosotros tuviéramos estos 2 huesos sin esto, prácticamente se destruirían. Porque la columna vertebral además tiene la función de carga, es decir, va a amortiguar el peso. Tiene la función de protección, porque en las vértebras hay un hueco. Este hueco es el canal por donde va a pasar la médula espinal. La médula espinal es, digamos, la conducción eléctrica de todo el cuerpo. Y por estos orificios, que son los que se producen entre la unión de cada uno de estos huesitos, van a salir las raíces nerviosas que van a darle sensibilidad y movilidad
a todo lo que es extremidades, a todo lo que es la parte sensitiva, orgánica, visceral. Entonces, cuando se comprime esta zona de acá por diversos motivos, es lo que se va a producir la hernia. Ahora, este disco intervertebral, que es esto, lo azulito que vemos en estas imágenes, está compuesto por un anillo, que es el que va a contener un núcleo. Este núcleo, que es principalmente contenido líquido, va a hacer de que sirva de amortiguación, y el anillo va a proteger de que este líquido, este núcleo, no se salga. Con el tiempo, supuestamente, este líquido va a comenzar a perder esa fluidez, esa hidratación, por lo que las hernias van comenzando a presentarse ya conforme van pasando las décadas, a partir de los 30 años más o menos. Y el anillo fibroso además también va perdiendo esa capacidad de resistencia y de contenido. Entonces se puede ir fisurando y este núcleo, que es el de acá, va a comenzar a salir por diversas zonas de acá, ¿no? Entonces, este es el anillo fibroso, este es el núcleo, por eso se llaman hernias de núcleo pulposo. El nombre es hernia de núcleo pulposo, porque este es el núcleo, que es como una pulpa líquida, y este es el anillo que lo contiene. Y si se dan cuenta, aquí está lo que les digo, que parece como una mariposa, es la médula espinal. Muy bien. Entonces, cuando comprime diversas zonas, dependiendo ya por dónde sale, es que se va a producir esta hernia y va a causar ya la sintomatología, ¿no? Entonces, esto es anatomía, digamos, de 5 segundos, ¿no? Anatomía para dummies, o sea, algo rápido para que podamos entender por qué se forman, y la sintomatología va a depender de por dónde está comprimiendo, ¿no? Entonces ya vamos a ir aprendiendo cuáles son las sintomatologías y cómo se hace el diagnóstico. Sí. Pues, ¿no? Perfecto, muy bien. Puede volver a su lugar entonces. ¿Le hemos entendido? A ver, les voy a preguntar a los chicos, a ver, vamos a hacer examen. Ahora, las hernias, digamos, pueden aparecer porque alguien hizo un mal movimiento o cargó demasiado peso y aparece en ese momento, y también se puede ir acumulando con el paso de los años hasta que, digamos, ya no aguanta más. Claro, este es un fenómeno degenerativo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, esos anillos que contienen al núcleo empiezan a fisurarse. Al inicio no hay clínica porque no hay mayor compresión, pero conforme hay repetitivamente estos efectos de carga mecánica, es cuando empieza a haber esa protrusión, esa salida del núcleo pulposo, justamente por donde está saliendo una raíz nerviosa. El foramen, que es el agujero de salida del nervio raquídeo, justo por ahí es que va anatómicamente a salir esta protrusión. Hay ligamentos de contención en la parte anterior y posterior. Por eso es que anatómicamente no es fácil que haya una hernia mediana. Claro. Van justamente por los sitios más débiles desde el punto de vista anatómico, donde no hay una protección real. Y entonces por ahí es que se van bien hacia la derecha e izquierda, dando una clínica hacia una de las dos piernas, ¿no? Muy bien. Antes de irnos a la pausa, ya la última pregunta del primer bloque. A veces podemos pensar, ¿no?, que estas hernias se pueden generar, vuelvo a repetir, por cargar de repente mucho peso, pero alguien que está mucho tiempo sentado también podría presentar una hernia discal. Sí, estas hernias se pueden presentar, digamos, en el transcurso del tiempo, y depende de la actividad que tenga la persona. Es decir, una patología sui generis. ¿Por qué? Porque tanto el ejercicio excesivo, mal llevado, como el sedentarismo nos van a llevar a una hernia. Porque acuérdense que las personas que estamos mucho tiempo sentadas y no hacemos ejercicios, nuestros músculos de la columna lumbar se van hipotrofiando, se van debilitando. Entonces la columna se derrumba, tenemos una mala postura, una mayor presión a nivel lumbar, porque acordémonos que las hernias pueden salir en cualquier parte de la columna. Como le digo a mis residentes y a mis alumnos, la columna es una sola, desde el cuello hasta la punta del coxis. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser de toda la columna. Pero estas hernias son más frecuentes en la región lumbar. Y el sedentarismo definitivamente puede llevarnos a tener una causa, ¿no? Pero en forma muy progresiva. Muy lenta y progresiva. Muy bien, ahora sí hacemos la primera pausa. Al regresar les contamos cuáles son los síntomas de la hernia discal. Continuamos hablando de la hernia de disco aquí en Junta Médica, y atención con este dato. Una hernia discal puede producir dolor, entumecimiento o debilidad. Sin embargo, no todas las personas sentirán dolor a medida que un disco se va deteriorando. ¿Estamos de acuerdo con la información? Conforme. Así es. Conforme, Sí, check, muy bien. Ahora sí, ¿cuáles son algunos síntomas, ¿no?, que puede tener uno? A ver, hernia discal lumbar. Dolor punzante en una parte de la pierna, la cadera o los glúteos. Dolor o entumecimiento en la parte posterior de la pantorrilla o la planta del pie. Debilidad en la pierna. Ahora, vamos a ver cuáles son los síntomas en la hernia discal cervical.
dolor al mover el cuello, dolor profundo cerca o por encima del omóplato. La hernia discal cervical, ¿cuáles podrían ser las causas que originen este tipo de hernias? Bueno, en realidad las hernias cervicales más son por procesos degenerativos. Entonces se va acumulando en el tiempo y comienzan a producir esas molestias, pero que son pues progresivas. Bueno, en las hernias lumbares lo que tenemos que definir es qué es la famosa lumbalgia, ¿no? Entonces, lumbalgia es dolor de espalda. Y la espalda baja, que es la parte lumbar. Exacto. Entonces, muchas veces los pacientes van a llegar primero al traumatólogo porque van a decir, hice un mal movimiento, me golpeé, me caí, y llegan por dolor. Entonces ya nosotros comenzamos a evaluar al paciente, ¿no? Y vemos qué síntomas tiene o qué refiere, porque el dolor yo no lo puedo cuantificar. O sea, mi dolor puede ser distinto al que tú tienes, mi intensidad del dolor puede ser distinto al tuyo, pero ya tiene un primer síntoma que es dolor. Luego que viene el dolor, ¿no? Uno ya tiene que ver clínicamente qué manifestaciones tiene tanto en la parte lumbar como en la parte de irradiación. Porque si estamos pensando en una hernia, esto debe estar probablemente comprimiendo algún nervio y puede estar causando la famosa ciatalgia, la lumbociatalgia, que cuando ya está comprimiendo una terminación nerviosa y comienza a producir dolor referido. ¿Qué va a decir? Se me hormiguea, se me adormece, me duele y este dolor corre por detrás de la pierna, por detrás del muslo, llega hasta la punta del pie, por ejemplo. Esa es la ciática. ¿No? La famosa ciática. Entonces, ahora, no toda ciática es sinónimo de hernia, porque puede haber alguna irritación nerviosa, pero ya voy sumando uno más uno, ¿no? Medicina es sentido común, ¿no? O sea, tienes dolor, se va irradiando, la edad del paciente, porque también si yo pienso en una persona mayor de 50 años más o menos, ¿no? Porque 40 es mi edad, tampoco no soy tan factor de riesgo, pero 50 años, por ejemplo, el problema de la hernia, si bien puede estar presente, pero debo descartar a otros factores como una espondiloartrosis, un desgaste de la columna que va a traer molestias, que también pueden producir compresión, pero por otros mecanismos. Entonces yo ya voy haciendo sumatoria y voy pensando en el diagnóstico. Y hice otros exámenes de compresión radicular, que ya son más específicos, pero que me van orientando a llegar a un diagnóstico. Y con el diagnóstico en sospecha, ya yo comienzo a ir viendo qué posibilidades tengo y qué tratamiento se le puede ofrecer. Ahora, ¿puede existir una hernia discal sin molestias? ¿Que no presente molestias en el paciente? Claro, la presencia de una protrusión, o sea, simplemente que el disco empiece a desgastarse, empiecen a haber esas fibrillas que empujan al núcleo pulposo, pueden ser desde una protrusión, que es una ligerísima compresión, hasta una extrusión, que es la salida total del disco fuera de su límite, hasta llegar a ser una enorme compresión sobre la salida de una raíz nerviosa. Siendo una protrusión, una prehernia en todo caso, todavía no hay clínica, todavía no hay una real compresión, solamente hay una contractura muscular refleja, pero todavía no dan los signos de irradiación. La ciatalgia clásica, al comprimir un nervio raquídeo, todavía no está presente. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos, ¿veíamos ahí? No, aquí hemos visto los síntomas. Esto ya lo vimos. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Y la cervical, que es la que más o menos ya nos estaban comentando, ¿no? A ver, algunos factores de riesgo. Cargar peso inadecuadamente, actividades repetitivas que sobrecargan la columna, manejar vehículos con frecuencia durante periodos largos, sobrepeso, tabaquismo y también, ¿no?, lo que ya nos comentaban, estilo de vida sedentario. Acá es importante recalcar de que actualmente estas hernias también están relacionadas mucho con la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía viene a ser el estudio del trabajo o de las posturas, ¿no?, en nuestro cuerpo. Entonces tenemos pues gente que trabaja en almacén, gente que trabaja cargando peso, estibadores. Entonces estas personas, frente a esta exposición de riesgo que es una carga inadecuada del peso, pueden desarrollar hernias. Entonces es muy importante lo que es la educación, ¿no?, la prevención. Las hernias en un grupo pueden ser prevenidas si tenemos el factor de riesgo de carga de peso. ¿Y cómo se hace con educación? ¿Cómo se carga un peso? ¿Cuál es la forma adecuada de levantar un peso para evitar que la columna se comprima? Porque como este es un efecto mecánico, si yo cargo un peso utilizando el peso de mi columna, voy a comprimir mi columna y voy a causar una probable extrusión o protrusión. En cambio, si yo utilizo la fuerza de las piernas para poder hacer una carga de peso y evito que la columna sea la que trabaje y evito estos problemas dentro de un gran grupo, ¿no? Pero actualmente
como en rehabilitación se ve mucho, ¿no? Las enfermedades ocupacionales pueden estar relacionadas a cargas inadecuadas de peso y el desarrollo de hernias lumbares, que también es un factor incapacitante. Recordemos también que un gran riesgo de pérdida de tiempo laboral es por lumbalgias o problemas de hernia en personas que tienen actividad mecánica. Entonces la educación va a favorecer al trabajador, va a evitar las hernias, va a evitar su complejidad en salud y va a favorecer a la empresa porque un trabajador sano produce más. Exacto. Y realiza su labor sin ningún riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué debería hacer, por ejemplo, un chofer o un conductor de un bus interprovincial, ¿no? Que tiene que estar, digamos, sentado un montón de horas? O sea, Lo primero que tiene que hacer él es no subir de peso. Cuidarse con el peso. El propio peso del paciente ya es un factor de riesgo importante. Vemos de que los choferes, por ejemplo, de cargas amplias, como los choferes de bus, de camión, tienen mucha tendencia a subir y bajar esas tremendas escaleras, altas de por sí, que ya también es un segundo factor de riesgo. Luego, al hacer un cambio de rueda, ellos tienen que monitorear y tienen que cargar directamente la rueda para hacer el cambio. Esos son esfuerzos de amplia base para trastorno de la columna, porque están haciendo un esfuerzo de carga mecánica muy importante. Son cosas que tendrían que tener que compartir con el ayudante, con el copiloto que esté con él, para minimizar ese efecto de carga y de compresión directa sobre los discos intervertebrales que pudieran favorecer la producción y la formación de una hernia. Muy bien, ahora nos vamos, ¿no?, al otro lado. Las personas que están horas y horas de pie, los policías, por ejemplo, ¿ellos también podrían desarrollar una hernia discal? Por supuesto. Sí, también. claro que sí. Por supuesto. Uno de los factores importantes es el entrenamiento que tienen todas las fuerzas militares, ¿no? Las fuerzas militares tienen per se un entrenamiento que empieza muy temprano con ejercicios mecánicos de flexoextensión brusca de columna. Esas flexoextensiones bruscas de columna son un predisponente importante para la formación primero de contracturas, luego de grandes aplastamientos y desvíos de núcleos pulposos para formar una hernia discal. La carga que hacen ellos en las marchas de campaña, utilizando grandes cargamentos, borceguís de por sí, botas intensas, son también un factor mecánico importante para esta formación. Perfecto, muy bien. Ahora, una vez que ya aparece la hernia de disco, lo que es fundamental es la rehabilitación, ¿no? Así que yo quiero que el doctor Kuroki me acompañe también ahora al plasma, porque vamos a ver unos videos, ¿no?, que nos van a servir de mucha ayuda, ¿no?, para hablar de la rehabilitación. A ver. Bueno, videos e imágenes, ¿no? Veo por aquí. A ver. Bueno, toda suya el plasma. Ahí ve, ahí está. Bueno, acá estamos viendo las imágenes ya, el tratamiento indicado por el médico especialista, porque cuando llega a nuestro hospital, el paciente pasa por el médico especialista en rehabilitación. Y nosotros hacemos un exhaustivo examen, ¿no? Si viene ya, como digo, referido de los colegas, entonces vamos a pasar de frente a la rehabilitación. Pero antes de seguir con esto, nosotros si encontramos, por ejemplo, contracturas musculares, que son las que también nos van a llevar a tener mucho dolor, también hay procedimientos médicos, o sea, propios de nosotros los médicos antes de enviarle una terapia. Por ejemplo, nosotros hacemos desgatillamiento con agujas de acupuntura. Vamos a buscar los puntos gatillo, por ejemplo, en el síndrome miofacial, desgatillamos estos puntos, el músculo se relaja, entonces la presión a nivel de esa hernia va a disminuir. Por lo tanto, el dolor también disminuye, ¿sí? Tenemos también, como sabemos que es un proceso neuropático donde la hernia está presionando un nervio o una raíz, entonces hacemos también los famosos bloqueos paravertebrales. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos poner una solución de silocaína diluida con cloruro para bloquear el nervio, es decir, para disminuir el dolor, ¿no? La silocaína no lo usamos en este caso como anestésico, sino como un despolarizante del nervio. O sea, al despolarizar el nervio va a disminuir el dolor. Y este proceso puede durar días y hasta meses, ¿no? Tenemos muchos procedimientos médicos. Después de eso lo podemos pasar a una terapia. Son terapias especiales, como estamos viendo ahí, la indicación al fisioterapeuta o al tecnólogo médico, donde ahí vemos que está trabajando la columna. Pero como ustedes ven, más es estimulación y relajación de los músculos de la columna. O sea, son ejercicios que los puede hacer la propia paciente en su casa también, Exacto, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente piensa que yo me voy a rehabilitación y me voy a quedar toda la vida ahí. No, la rehabilitación es para que aprenda a hacer el ejercicio, ¿no? Lo aprenda a hacer bien hecho. El tecnólogo al final hace como una prueba de si los está haciendo bien o no. Y si el paciente los cumple, ya ella los tiene que hacer en su casa rutinariamente para prevenir o mejorar la hernia.
acuérdese que las hernias, la gran mayoría van a remitir con un buen tratamiento, analgésicos, y un porcentaje, creo que, si no me equivoco, de un 2 a 3% sí pasan a cirugía, ¿no? Porque también hay que pensar en esto, la persona no va a estar siempre en terapia. Ahora, Si el dolor persiste, ¿no? Y un criterio es, si está en terapia por más de 3 meses y sigue el dolor, yo tengo que devolverlo al neurocirujano porque ya de repente es necesita una cirugía, ¿no? Hay una, por ejemplo, otra forma de hacer rehabilitación, sí, ¿no? En una piscina. Sí, esta piscina, en mi hospital tenemos esta piscina y estamos viendo lo que es el Watsu, o sea, para personas con hernias muy dolorosas. Primero hacemos en la piscina lo que es el Watsu, o sea, ejercicios de relajación, en primer lugar, ¿no? Nos va a relajar ahí prácticamente todo el cuerpo, como ustedes ven. Esto tiene un nombre chino, ¿no? Watsu. ¿Por qué? Porque está relacionado mucho también a la relajación mental. O sea, ahí la persona que ustedes están viendo, miren, el calor del agua, la disminución del peso de la misma persona, las maniobras que hace la fisioterapeuta, nos va a llevar a tener una relajación muscular, pero también mental. Y esto es muy importante para este tipo de pacientes. ¿Cuánto dura, por ejemplo, cuánto tiempo? En nuestro hospital, esta terapia de piscina terapéutica, y como ustedes ven es grupal, dura una hora aproximadamente. Una hora, muy bien. Ahora, sería bueno, ahora que estamos viendo el tema de las terapias y la rehabilitación, aclarar que mucho cuidado con acudir al quiropráctico, ¿no? A ver, ustedes ahí me pueden ayudar, que está muy de moda, ¿no? Cuando quizás pensamos que tenemos algún tipo de lesión o nos duele algo, inmediatamente acudimos donde un quiropráctico. Lo que pasa es que en realidad la quiropraxia como profesión médica o como profesión de salud es una carrera que más o menos dura 5 años en otros países, que tienen un estudio de anatomía, fisiología, evolución, pero acá en realidad no existe una escuela quiropráctica, no es una carrera universitaria, entonces hay algunas personas que piensan que estudiando un poco de quiropraxia pueden manipular la columna, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, no, te voy a enderezar la columna, te la voy a poner en su lugar. Entonces eso no se puede hacer. Una persona que te prometa hacer eso es una persona que no sabe ni siquiera lo mínimo de anatomía, porque la columna no la puedes enderezar a menos que sea quirúrgicamente. Entonces, ahí tenemos ya un primer daño que estás haciendo. 2, si tú manipulas una columna dolorosa y haces masajes como para descontracturar, vas a causar más dolor y vas a limitar más a la persona. Entonces, ¿qué va a decir? No, que me hicieron mala técnica. Y no, sino que no está indicada para eso, ¿no? 3, la evaluación que hace el quiropráctico muchas veces no es la idónea. No es que estemos en contra de la quiropraxia, sino que la quiropraxia tiene que ser hecha en forma adecuada para evitar que esto traiga complicaciones en las personas. Que son en contra de la mala práctica que se hace, ¿no? Doctor Soto. Claro, sí. Lamentablemente en el país no se tiene ese control exacto de lo que se hace en quiropraxia, ¿no? No es una entidad que esté regulada por el colegio médico, basta que tenga una licencia municipal y abren su tienda para la quiropraxia, ¿no? Lamentablemente digo tienda porque es realmente un negocio, no es un plano de dar salud, aplicar salud, sino fundamentalmente lo que hacen es ir y vender material, ¿no? Tantas sesiones, tanto costo, etcétera, ¿no? Pero no es académicamente, saludablemente, no es atención de columna o atención de músculos, curvaturas, columna, de ninguna manera. Entonces, como hemos visto en los videos, ¿no?, que eran del INR, esas son realmente las terapias que se deben de llevar a cabo. Sí, que quería también hacer un alcance sobre la quiropraxia. La quiropraxia, ¿qué significa? Manipulación manual vertebral, o sea, un ejercicio brusco hasta un límite de la columna para que haya una disminución del dolor o un bienestar, ¿sí? Ese es un granito de mi especialidad, ¿no? Porque eso lo hacemos nosotros incluso en el consultorio, pero se hace a pacientes que nosotros vemos que se le puede hacer. Por ejemplo, una persona sana, deportista, que por ahí hizo un mal movimiento, tiene su contractura muscular, pero sabemos pues que no hay problemas de hernia, ni picos de loro, ni fracturas, ni nada. Se le hace su manipulación y automáticamente el paciente sale sin dolor. ¿Por qué? Porque es muy sencillo en realidad, porque nosotros al sobreestirar la columna, como en todos los músculos que hay, se activan unos neuroreceptores, ¿no? Estos neuroreceptores, a nosotros estimularlos como un acto reflejo, envían la información a los músculos contracturados y los relaja. Entonces este relajamiento de estos músculos te dan un bienestar inmediato y la persona sale. Otra cosa que no me gusta tampoco mucho de los quiroprácticos es que la persona o el paciente viene después conmigo empeorado, con mayores problemas, pero me dicen, doctor, pero al principio me mejoró.
Sí, lógico, pues, porque no, a un movimiento así le va a mejorar, pero solamente eso dura por unos momentos. Si la patología es otra, va a persistir. ¿Sí? Entonces, si es otra, definitivamente ya va a pasar a los doctores colegas o a rehabilitación. Claro. Eso también a veces sucede cuando uno va a los hueseros, ¿no? Eso es peor. No, ya eso es otro tema. Ya más. Ya, el huesero ya es peor. Porque, Es de más bravo. Porque, o sea, porque muchas veces manejan patología traumática aguda. Y eso ya es peor, pues, porque te manipulan y terminas hinchado. Sí. Y incluso a veces ya, no sé si habrán visto, pero nos llegan ya con interconsultas, ya, con hojitas de huesero, ¿no? El nombre de huesero mayor, atiende todo y te mandan interconsulta para que ellos solucionen lo que el huesero ha hecho, ¿no? Entonces le digo, ¿cuánto has pagado por tu huesero? Tanto. Le digo, mira, con el medicamento, la consulta, estás pagando menos que tu consulta y encima empeorado. Le digo. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. El empirismo, ¿en qué se basa? En resultados. Entonces, de los 100 que vea, 80 van a evolucionar espontáneamente bien, pero el huesero lo hizo. Claro. Esos 20 que no van bien y que manipulan son los que empeoran y son los que pasan con nosotros. ¿Y qué te dicen? No, ya llegó tarde, ya llegó muy caliente, está muy manipulado. Entonces ya, obviamente, pues no, el empirismo que causa resultados, pero sin conocimiento. Y eso es lo que puede causar daño. Ahora, ¿las terapias con calor están indicadas? Depende del estado que llegue el paciente, ¿no? Si es una lumbalgia aguda, una lumbociática muy aguda, es preferible no ponerle calor, ¿no? Porque eso puede inflamar más el proceso inflamatorio, ¿no? Como ya se ha visto acá, ese núcleo pulposo, esa gelatina que está en medio del disco, sale y va a causar dos problemas. Uno, el sistema inflamatorio y químico, porque es una sustancia que no debe estar ahí y va a irritar al nervio, ¿sí? O sea, tenemos que tratar también esa irritación. Y el otro, lo que estamos hablando, que es la compresión. ¿Se da cuenta? O sea, son dos noxas en una. Entonces el problema es muy serio en esos casos que tienen que llevar, como contábamos antes fuera de cámaras con el doctor, prácticamente es una emergencia quirúrgica que tiene que operarse. Entonces aquí ni el hielo tampoco funciona. Preferiblemente los primeros días es manejo medicamentoso, ¿no? Ahí podríamos incluir las inyecciones. Sí, intramuscular, dependiendo del grado de dolor, la severidad, y la severidad, ¿no? Pero yo prefiero primero apagar el incendio, digamos, con medicamentos. Después de otra nueva evaluación ya recién entraría a terapia física, ¿no? Muy bien, perfecto. Algo que quería recalcar antes de irnos a la pausa. Sí. A ver. O sea, el dolor lumbar no puede ser por tres causas principalmente, ¿no? El síndrome miofacial, que viene a ser una contractura a nivel de la parte muscular y de la fascia, la telita que lo cubre, y eso es uno de los más comunes. Lo segundo viene a ser las espondiloartrosis, que son ya desgastes de la columna, y tercero es la hernia. Los más comunes son la espondiloartrosis y el síndrome miofacial, mientras que las hernias del núcleo, de estas tres causas, es la menos común. Entonces, no todo lo que duele es hernia. Exacto. Entonces, eso es lo que es importante en el diagnóstico, porque la evolución también va a depender. Si la evolución mejora, es un miofacial, pero si no mejora, ya yo estoy pensando en una hernia, por ejemplo. Muy bien, ahora sí. Entendido lo que nos acaba de contar el doctor Cabell, un corte chiquito y volvemos. Bien, continuamos aquí hablando de la hernia discal y ha llegado el momento, ¿no?, de centrarnos en las cirugías. ¿Cuándo es necesario, no, operar? Y el doctor Soto, ¿no?, nos va a acompañar para hacer la explicación. ¿Vamos con ese dato primero o la explicación? A ver, vamos con el dato. La mayoría de las personas con hernia de disco no necesita cirugía para corregir el problema. Pero ¿cuándo sí es necesario, doctor? Bueno, es necesario cuando el dolor se vuelve muy intratable. Si el paciente ya fue hacia una terapia rehabilitadora totalmente reglada y es resistente el dolor a este tipo de terapia, ya utilizó su paquete de antiinflamatorios, relajantes musculares, y el dolor persiste, continúa la molestia, es más, empiezan a asociarse problemas sensitivos, adormecimiento, falta de fuerza. Obviamente es una cosa consecutiva y que no tiene respuesta al tratamiento del manejo rehabilitador y analgésico puro. Entonces ya estamos considerando en la posibilidad de una cirugía para descomprimir, para liberar ese nervio que se encuentra aplastado. Tenemos aquí, por ejemplo, una microdisectomía, una incisión pequeña en piel, el ingreso con microscopía para favorecer la visión, siendo un corte muy pequeño, de 3 centímetros más que suficiente para un espacio, hacer una hemilaminectomía, retirar un poco de la vértebra posterior,
el ligamento de contención, que es el que está presto a liberarse y hacer la extracción de la hernia, del pedazo de disco que se encuentra en plena conexión de aplastamiento contra el nervio raquídeo. Entonces, una cirugía de liberación. Básicamente es ir y descomprimir, liberar a un nervio que está aplastado por el disco, por el núcleo pulposo que se encuentra haciendo compresión justamente en su salida, en el foramen. En esta clase de intervención, digamos, siempre va a haber riesgo, pero no va a haber demasiado, ¿no? Claro, consideremos que en el caso de las lumbares, las hernias del núcleo pulposo lumbares, el segmento más alterado está entre el E4, el E5 y el E5, S1, que son los segmentos donde no hay médula. Nuestra médula en el adulto normal se encuentra fundamentalmente a nivel del E1 y el E2. Y aquí se está trabajando entre el E4 y el E5, casi a unos 10-15 centímetros por debajo de donde se encuentra nuestra médula. Las posibilidades de quedar inválido no existe ninguna. Simplemente hay raíces nerviosas que se pueden perfectamente separar para hacer el momento de la extracción del disco que se encuentra haciendo el aplastamiento. Y es más, con esta clase de cirugía que estamos viendo, al día siguiente el paciente ya es dado de alta. Se coloca de pie y camina. Perfecto, muy bien. Y la recuperación, digamos, tampoco es tan lenta. Es buena, es ¿no? buena. Es muy buena. Muy bien. Este sería un tipo de operación, de cirugía. Este es uno de los tipos de cirugía. ¿Cuál sería otro tipo? Actualmente estamos con una tendencia a hacerlo mínimamente invasivo y tenemos la endoscopía. Con la endoscopía tenemos un corte mucho menor y entramos con un endoscopio, un neuroendoscopio, para poder hacer la extracción directa de la misma manera como mecánicamente lo hacíamos antiguamente, ¿no? Ya no usamos microscopio porque el visor del endoscopio tiene perfecta magnificación y nos permite perfectamente hacer la liberación propia del nervio raquídeo. Ahora, ¿cuáles serían los cuidados después de haber pasado por esta intervención? Bueno, el primer mes generalmente es de un reposo. Casi entre los 20 días posteriores ya puede hacer la rehabilitación propia para robustecer los músculos que han estado inactivos por el tiempo del dolor y por el tiempo de estar con la molestia. Y a los 30 días puede ya empezar a hacer un ajetreo de tiempos cortos, de caminatas. A los 60 días puede ya correr y puede regladamente empezar a hacer cargas mecánicas, pero esta vez con un límite y con un visor para la protección. Muy bien, perfecto. ¿Algo más para añadir con la explicación? Yo creo que está todo dicho, ¿no, doctor? Ahí tenemos una imagen, a ver, ¿nos podía explicar antes ya de qué se siente? Este es el caso de las hernias cuando son instrumentadas. Hay casos en los cuales se tiene que hacer instrumentación porque se encuentran asociadas los discos a espacios de listesis. Listesis es el movimiento entre dos cuerpos vertebrales a través de un disco intervertebral, fenómeno que produce una inestabilidad de la columna. Cuando hay inestabilidad de la columna, necesariamente se tiene que no solamente liberar, sino estabilizar. La estabilización es mecánica a través de instrumentos añadidos que se colocan para hacer que no se mueva más esa articulación. Entonces, visto así, bien se hace por la vía anterior, como en este caso, o por vía posterior a través de tornillos transpediculares. Aquí estábamos hablando, ¿no?, de la hernia discal que podemos apreciar en la zona de la espalda, pero cuando hablamos en las cervicales, ¿no? Claro, a nivel de discos cervicales, la predominancia principal es a nivel C5, C6, zona de alto movimiento. Generalmente las flexoextensiones bruscas, un movimiento de latigazo por los accidentes de tránsito, pueden ocasionar una salida brusca del disco intervertebral y producir una hernia discal comprimiendo directamente la médula. Aquí sí tenemos médula directamente. Y el abordaje quirúrgico para el tipo de las hernias discales cervicales es por la vía anterior, por el cuello. Entonces ahí hacemos una apertura para hacer que el músculo esternocleidomastoideo y los grandes vasos vayan hacia afuera, tráquea y esófago vayan hacia adentro. Ese es el camino a través del cual se llega hacia la columna cervical anterior para hacer el retiro total del disco intervertebral y hacer el reemplazo, bien sea con cresta ilíaca del propio paciente o de discos intervertebrales que actualmente los compramos. Muy bien, ¿no? Y vemos la otra imagen ya del postoperatorio. Exactamente. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una disectomía, probablemente con autoinjerto de cresta ilíaca, donde ya no se ve el tipo de compresión medular, se ha liberado totalmente el canal, ya no hay ninguna compresión. En este caso, sí, ¿cuáles serían los cuidados posteriores a la... El paciente en unos 20-30 días ¿Collarín? está utilizando un collarín simple, un semirrígido simple, y solamente lo utilizará para el movimiento. Cuando está descansando no lo precisa. Perfecto. Puede volver nuevamente a su sitio. ¿Algo que comentar? No, el tratamiento en realidad quirúrgico es materia del neurocirujano, ¿no? Cuando el traumatólogo encuentra una sospecha diagnóstica ya de una hernia, bueno, creo que no hemos mencionado que
actualmente el gol estándar con diagnóstico es la resonancia, ¿no? La resonancia lo que nos va a dar esas son imágenes muy precisas de todas partes blandas, la parte ósea. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, nosotros, o por lo menos lo que yo hago es derivarlo al neurocirujano, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos, ¿no? El neurocirujano ya determinará si es quirúrgica o no, o qué alternativas le puedo dar de tratamiento, porque ya esa parte va a escapar de mí. Claro. Yo hago el diagnóstico y ya yo lo derivo para que ya el especialista se encargue de esa parte, ¿no? Y bueno, puede retornar al traumatólogo para un seguimiento, ¿no? A veces por continuidad, ¿no? Por confianza, ¿no? A veces pueden regresar, pero el tratamiento quirúrgico es mano del neurocirujano. Y al rehabilitador es la parte ya de evitar que esta hernia llegue a las complicaciones, porque muchas veces, como yo digo, ¿no? Operar la hernia no es lo complicado es evitar las complicaciones, porque muchas veces el paciente deja pasar demasiado tiempo y ya el compromiso por compresión ha causado tanta lesión ya en esas raíces nerviosas que a pesar de la operación puede haber una secuela. La cosa es evitar llegar a eso, y por eso el neurocirujano tiene que evaluar al paciente y un diagnóstico temprano para que él también ofrezca los tratamientos idóneos para evitar complicaciones. Como estaba explicando el doctor Soto, después de esta intervención quirúrgica se pasa ya a la rehabilitación. ¿Cuánto tiempo más o menos suele durar esta terapia de rehabilitación? Hasta que el paciente, digamos, ya puede estar casi al 100%. Sí, pero previamente para completar lo que dijo nuestro colega, que la resonancia magnética es el gol estándar, pero no olvidemos que el problema en sí es el nervio que está comprimido. Entonces también tenemos que estudiar el nervio. Y hay un estudio que se llama electromiografía, ¿no? Que es muy importante para completar, digamos, el estudio, como bien lo saben los doctores. Pero a veces nos llegan a nosotros con solamente resonancia. Entonces nosotros tenemos que devolver al paciente, o en mi instituto, bueno, también se hace electromiografía, ¿no? Porque ya sabemos que hay un nervio comprometido. Pero a lo que decía el doctor es para ver pronóstico. Si este nervio en la electromiografía nos informa que es un nervio que está severamente dañado, ya este paciente su tratamiento no va a dar un mes ni 2 meses, porque para la recuperación de un nervio es mucho tiempo. Estamos hablando de 6, 8, hasta 10 meses con rehabilitación. Y si no recibe rehabilitación, se complica la cosa. Y si no hay un problema así tan severo, solamente hay una neuropraxia, una radiculopatía, digamos, muy leve, entonces, como dice el doctor, el tratamiento es relativamente rápido, ¿no? Es un mes de terapia y uno lo va evaluando. O sea, un mes de terapia después de la cirugía. Mi pregunta es, en caso de que se haya operado al paciente, ¿cuánto tiempo de rehabilitación necesita? Sí, aproximadamente 2 meses, si es que no hay complicaciones neuropáticas, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora sí, hacemos una nueva pausa y ya regresamos con lo último. Antes de ir con las conclusiones finales, aquí nos llegó una consulta. Ya más o menos los doctores habían explicado, pero quizás sería bueno enumerarlas todas para que quede claro. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para diagnosticar una lesión en la columna? En una etapa inicial, cuando el paciente llega a la consulta, como les digo, por lo general llega mucho el traumatólogo, radiografía, ¿no? La radiografía de columna para descartar lesiones que no tengan que ver principalmente con hernias, ¿no? Alineaciones, espondiloartrosis, desgastes de la columna. Una vez que yo veo que y una persona joven le toma una radiografía y está normal, ya paso a otros exámenes como la resonancia. La electromiografía, ¿para qué me va a servir, como el doctor dijo? Para poder yo determinar el grado de lesión, ¿no? Entonces, esas son para saber diagnóstico y pronóstico, ¿no? Y con eso sería suficiente en un primer momento, ¿no? Nada más, esas serían las pruebas necesarias. Sí, yo creo que definitivamente hoy por hoy la resonancia es el principal elemento diagnóstico para esta patología. Antes teníamos la mielotomografía, que era colocar una punción lumbar, sacar líquido cefalorraquídeo, introducir sustancia de contraste. Era una situación cruenta, dolorosa, molesta para el paciente. Y por último había problemas con el contraste, era un contraste que pudiera producir una reacción adversa en el paciente. Entonces todo eso ahora ya no lo tenemos. Tenemos la resonancia magnética como un elemento diagnóstico de alto grado y no invasivo, altamente beneficioso. Perfecto. Ahora sí, las conclusiones finales y las recomendaciones, ¿no?, que ustedes brindarían a los televidentes, ¿no?, en referencia a nuestro tema del día. Bueno,
Primero, ¿no? Como mencionábamos, esta es una de las patologías en las que está muy en conjunto, muy relacionado el traumatólogo, porque es el que hace principalmente el diagnóstico por dolor, el neurocirujano, cuando ya tenemos el diagnóstico definitivo, y el médico rehabilitador, que es la persona que va a encargarse de poner a esta persona en su actividad normal. Entonces, primero un diagnóstico temprano, un diagnóstico adecuado, evitar la manipulación por personas que no son idóneas para este tipo de problemas, porque al final pueden complicarse y al final nos van a complicar a nosotros la existencia. Entonces, chicos, vayan a los profesionales adecuados para evitar complicaciones y mucho cuidado con los problemas laborales. También una recomendación. Muy bien, doctor. Sí, yo creo que acá el medio del asunto es la educación, ¿no es cierto? La educación desde los colegios. Antes en el hospital teníamos esa facilidad de ir programas, de ir a los colegios y hacer como un screening, un tamizaje y detectar ahí, por ejemplo, problemas de columna de los niños, ¿no? Malas posturas, cifosis muy frecuentes, escoliosis, que se le escapa al profesor. Entonces nosotros ahí, desde ahí podemos captar estos niños y darles un tratamiento adecuado, las pausas adecuadas, orientar también a los profesores a detectar estas patologías y hacer de repente ejercicios mínimos para que estos niños puedan mejorar su postura, mejorar su actividad, ¿no? En el tema laboral, donde más se ven las hernias lumbares y también cervicales, que es en el caso de los accidentes, ¿no? El síndrome de latigazo que ya se habló, es también educación, ¿no? Es decir, a estas personas no cargar peso excesivo, en algunos casos pues los estibadores deberían de utilizar, pero no fajas en realidad, ¿no? Lo que nosotros hablábamos antes eran de corsets, que es algo mejor, ¿no? Y está hecho y adaptado a las estructuras anatómicas del paciente, ¿no? Pero lo va a usar solamente cuando va a cargar peso excesivo o si su trabajo es muy repetitivo, como una prevención nada más, pero no usarlo de forma permanente porque también puede atrofiar y nos puede traer problemas. Entonces la educación, como digo, es importante. Y una vez que son derivados ya a mi hospital, igual, ¿no? Porque no solamente es quitarle el dolor, sino ver cuál fue la causa que originó este problema. Si es como se está hablando, si es paulatina la aparición de esta hernia, entonces estos factores de riesgo que se han mencionado, tenemos que uno por uno ir eliminándolos, ¿no? El sobrepeso que ya se dijo, la mejor postura, ¿sí? Los tacos muy altos en las mujeres, ¿sí? Bueno, nosotros los varones, esas barriguitas cerveceras, pues de todas maneras van a llevar a una hernia de repente si no se maneja. Personas, por ejemplo, ahora se está usando mucho, y ojalá que todas las empresas lo hagan, son las famosas pausas activas. ¿Qué significa esto? Que una persona que está sentada en una máquina o en un escritorio, cada 2 horas, se le da un permiso de más o menos 20 minutos para que esa persona pueda salir fuera de su escritorio y hacer estiramientos, ¿no? Estiramientos de rotación, extensión, flexión suave, lo que se le puede haber enseñado, y de ahí volver a su trabajo. Perfecto. Ahora también, en Europa también en el caso de los choferes, que es muy importante, aparte que los choferes son sedentarios, son gorditos, que no, los trailers son muy altos, entonces en Europa, por ejemplo, a ellos por vía satelital, cada 2 horas tienen que pararse en un estacionamiento y tiene que bajarse del ómnibus y nos da más o menos de 20 a 30 minutos. Y a la hora de su almuerzo tiene que obligatoriamente parar 1 hora. Aquí deberíamos hacer y si lo mismo, no se hace eso, simplemente a fin de mes, ni siquiera lo miran él, satélite, todo, su sanción por haber infringido la norma. Entonces es una forma de ayudar a las personas que este tipo de trabajos, y vuelvo a repetir, es la educación, desde niños hasta los más ancianos. Muy bien, y ya, doctor Soto, para finalizar. Sí, en cuanto a la cirugía, esta es una cirugía para el neurocirujano relativamente sencilla. El neurocirujano es el especialista idóneo para el tratamiento quirúrgico de muy buena manera. Él sabe cuándo indicar, en qué momento hacerlo y cuándo es que sale de la mejor manera. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por haber venido al programa y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más Junta Médica. Chao.